llorando por ti. Las pruebas que tú has tenido, yo también las he sufrido y estoy llorando por ti. Comprendo cuánto has llorado cuando estás desamparado. Tú tienes a Dios y a mí. Yo he llorado contigo, soy tu hermano, soy tu amigo. Bueno, pues vamos a la palabra y vamos a tratar de entender las palabras de Jesucristo. Vamos a Juan 17:20. Juan 17, capítulo 17, versículos del 20 al 26. Dice así: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. No, pues vemos que era difícil, o mejor dicho, imposible, de entender todas estas cosas en aquel tiempo, cuando el Señor todavía estaba en la tierra. Pero vemos que aún hoy es difícil, o mejor dicho, imposible. Cualquiera que no tiene a Jesús en su corazón, no entiende toda esta palabrería que soltó Jesús aquí hace ya 2024 más, porque todavía estaba vivo cuando Él estaba hablando estas cosas. Y aquellos hombres dirían, bueno, ¿por qué dice que para que seamos uno? Así como Él y el Padre es uno. Voy a leer de nuevo. Vamos a regresar al 20. No ruego solo por estos, o sea, por los creyentes. Ruego también por los que han de... No ruego solo por estos, o sea, los que estaban con Él en ese momento, en aquel tiempo. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Y ahí entramos nosotros, todas las generaciones siguientes y todas las generaciones que vienen a futuro. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Aquí ya lo vamos destrabando para nosotros y toda persona que oiga la grabación quede claro y podamos entender realmente lo que Jesús estaba diciendo. 21. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Que sean uno. ¿Cómo? En unión, en una sola iglesia, en un solo pensar, en un mismo espíritu. A eso estaba refiriendo. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios.
permite que ellos también estén en nosotros. Y hay cita bíblica que avala esto. Y está en la primera de Corintios. ¿Quién me ayuda, por favor? Primera de Corintios 6, 17, 21. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. 17, para que todos sean uno, dice en el 21. Ahora vamos a ver en la primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Aleluya. Acá. Nada más ahí. Sí, el 17 nada más. Léelo otra vez, por favor. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Así es. ¿Y esto quién lo dijo? Pablo en la carta a los Corintios. Les estaba haciendo ver o entender las palabras que Jesús había dicho años antes. Pablo se las aclara con ciencia, porque Pablo enseñaba con ciencia. Era un hombre muy estudiado y sabio, y sobre todo que tenía esos dones que da el Espíritu Santo, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. ¿Fue el que leímos? Léelo de nuevo, por favor. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. En espíritu. Qué maravilloso. Así ya podemos ir entendiendo de por qué dijo toda esa palabrería Jesús. Y en aquellos tiempos era difícil de entender, y todavía hoy, para los que no han recibido a Jesús, esto es imposible de entender. Entonces, pues debemos de estar agradecidos con Dios, que nos ha escogido, nos ha privilegiado, para que podamos entender estas cosas. Cuando que pues, no tenemos estudio, pero tenemos la gracia del Dios omnipotente, y eso es lo que vale. Para que sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea que ya estamos en Cristo, ya somos espirituales, ya somos hijos. Mis hermanas ya son hijas, cuando que en aquel tiempo todavía no había esos hijos y esas hijas. Solamente había un hijo, y era Jesucristo, el primogénito, ¿verdad? Entonces, qué bonito es poder ir entendiendo. Vamos a leer también ahí en la primera de Corintios 6, 19. 6:19. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios y que no es tuyo? Maravilloso. ¿Cuántos privilegios nos ha dado Dios? Haber enviado al Espíritu Santo para que viniera a morar en nosotros. No, pues esto es súper. Cuando vamos entendiendo esto, entonces sabemos que no estamos en una religión más, sino que estamos en el Dios verdadero. El Espíritu Santo vino sobre nosotros. 22. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me amaste a mí. Aquí podemos ver que sí, realmente Dios nos ha amado, nos ha dado privilegios. Ni los ángeles fueron creados como nosotros. Nosotros somos seres tripartitos, los ángeles no. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, los ángeles no. No hay ese parecido, ni menos esa tripartición que hay en nosotros. 23 otra vez. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Que alcancen. Permite que alcancen la perfección en la unidad. La perfección
en la unidad. O sea, ser el cuerpo perfecto de Cristo aquí en la tierra, unidos en un mismo espíritu. En Estados Unidos, en Europa, hay cristianos que son mis hermanos, son tus hermanos. Y ellos, los que han recibido el Espíritu Santo, al igual que nosotros, al recibir a Jesús, piensan igual que nosotros. Pensamos igual y sabemos que Jesús es el Salvador y que el Padre lo envió y que vino a hacer Jesús toda una obra de salvación. Ellos desde allá, nosotros desde acá, y sin conocernos físicamente, estamos en un mismo espíritu, en un mismo pensar, por la palabra que nos deja el Señor. Entonces Dios ha hecho todo perfecto, no solo envió al Espíritu Santo sobre nosotros, sino que nos dejó una escritura escrita para que todo se pudiera conformar y se cumplieran las palabras de Jesucristo. Esto que estoy leyendo aquí, si lo lee uno de mis hermanos del otro lado del mundo, y es lo mismo, porque es la misma doctrina y es el mismo espíritu que los inspira a ellos, el que nos inspira y el que nos inspira a nosotros. 24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. ¿Dónde está Jesús? Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. ¿Dónde está Jesús? Dice, donde yo estoy. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. ¿Dónde está Jesús? Pregunta interesante. ¿Dónde está Jesús? Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo. Bueno, Él dice que está sentado en lugares celestiales a la derecha del Padre y que a Él le fue dada toda autoridad. Está ahí en Mateo 28, 18. Dice que a Él le ha sido dada toda autoridad y está sentado a la derecha del Padre en poder y gran gloria. ¿Y dónde estamos nosotros? Si Él pidió que también nosotros estuviéramos donde Él estuviera, ¿dónde estamos nosotros? Espiritualmente hablando estamos con Él, porque se nos ha dado autoridad para establecer el reino de Cristo en la tierra. Así de maravilloso. Y ese era el significado de esta palabrería de Jesús, en esta oración por los creyentes de estos tiempos. Porque lo dice, Jesús ora por todos los creyentes. O sea, ya había orado por los discípulos de aquel tiempo. Jesús ora por sus discípulos, dice en el 17:6. Pero acá en el 17:20 dice, Jesús ora por todos los creyentes. Entonces, en aquel tiempo oró por los que tenía ahí enfrente. Pero aquí ya en el versículo 20, está orando por todos los que íbamos a creer, por el mensaje de ellos, por el mensaje de los apóstoles, por el mensaje de aquellos que nos antecedieron. Entonces, es maravilloso lo que Jesús estaba diciendo y por eso para aquellos hombres era muy complicado. Y por eso Él les decía, cuando venga el Espíritu Santo, el Padre les enviará, que es el Consolador. Él les hará entender las cosas que ahora no pueden llevar. Y por eso ahora nos podemos entender. Pero si alguien no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a entender todo esto? Cuando Jesús dice, para que estén conmigo donde yo estoy, bueno, pues Él está sentado en lugar de autoridad, pero como su cuerpo es la iglesia aquí en la tierra, Él nos da esa autoridad para que establezcamos el reino. Y de ahí surge la gran comisión de Mateo 28, 18, 19. Por tanto, id a hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús está con nosotros, está con su cuerpo. Él es la cabeza allá en el cielo, desde allá gobierna, y aquí en la tierra su cuerpo es la iglesia y a nosotros nos corresponde establecer el reino. A nosotros se nos ha dado la responsabilidad
de hacer discípulos, llevarlos a Jesús para que Él los transforme en personas espirituales y pasen a ser hijos e hijas de Dios. Y entonces la iglesia crece, el cuerpo de Cristo va creciendo y cada vez es más la gente salva. Pero antes de ir a descansar y después venir en la resurrección, Jesús desarrolló un plan maravilloso en la cruz del Calvario, de manera que los que lo recibiéramos en una oración de fe pasaríamos a ser hijos de Dios, así como Él es hijo de Dios. Pero ahora somos hijos de Dios con autoridad. Así que si un demonio lo reprendemos, nos obedece, porque tenemos autoridad, porque Cristo venció a Satanás, venció al mundo y venció la muerte. Y la autoridad se nos ha dado a nosotros. Donde nosotros nos paramos, los espíritus malignos tiemblan. Solamente tenemos que ejercer fe. Y si vemos que se mueve un espíritu de incredulidad, hay que reprenderlo y se tiene que apartar para que la gente pueda creer. Ahí es donde entra la oración intercesora. Entonces todo tiene un sentido. La doctrina de Cristo es maravillosa, muy completa, pero se necesita leer, se necesita recibir a Jesús, se necesita bautizarse en agua para que luego Jesús lo selle con su Espíritu Santo, con el bautizo del Espíritu Santo. Ese es un orden. Y entonces sí ya podemos estar seguros de que somos salvos porque Jesús lo hizo posible. Pero antes de ir ahora sí que a la parte final, Jesús quiso que fuéramos espirituales, que entráramos a dimensiones espirituales en donde aquí lo que funciona es la fe. Porque está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nuestro Padre es espíritu, teníamos nosotros que nacer de nuevo para ser espirituales. Nacer de nuevo es nacer de lo alto, nacer de Dios. Y así pasar a ser hijos de Dios. Pero no se queda ahí, nos da autoridad para reprender a las fuerzas del mal que se oponen a que el Evangelio de Cristo se entienda. Se oponen a que el Evangelio de Cristo se expanda. En el mundo espiritual hay una pugna entre esos dos poderes angelicales por el alma de las personas. ¿Por qué? Porque esto es serio. De aquí se deriva o vida eterna o muerte eterna. Entonces, por eso es importante entender la palabra de Dios, porque no solo es de cómo voy a vivir aquí, sino a dónde voy. ¿Se cumple el plan de Dios? De que primero fui carnal, pero viene Jesús y hace posible que yo sea hijo de Dios y pase a ser espiritual. Ya tenemos la primera y la segunda y falta la tercera, que es la manifestación de los hijos de Dios, dice la Biblia, en la resurrección para recibir un cuerpo glorificado, para heredar una tierra con cielos nuevos. O sea, un plan perfecto. Pero mucha gente no sabe esto y muchos pastores no dan esta doctrina. Y algunos tienen ahí al creyente, pues, animándolo a que luche y lo meten a su propio esfuerzo. Pero jamás llegan a entender el plan de Dios. Y eso hace que el cristiano viva, pues, luchando en la carne cuando que ya es espiritual. Todo lo que tiene que hacer es orar. Y si necesita algo, todo lo que tiene que hacer es pedir y recibe. Y si toca, se le abre. Y si busca, encuentra. Porque para los hijos de Dios todo es posible, por cuanto ya somos espirituales. Pero si el líder no da la doctrina así como está aquí, pues el creyente vive confundido. Muchos ya se fueron, son salvos, pero murieron confundidos, porque no llegaron a entender muchas cosas. Y así nosotros, lo más seguro es que muchas cosas no las vamos a entender, porque no sean para este tiempo. Pero de todos modos somos salvos. Y en lo que nos toca en este tiempo tenemos que hacer lo que ya entendimos, como el establecer el reino de Cristo, llevar a la gente a Cristo, que sea salva. Eso es lo relevante, lo importante. Que la gente sea salva, que no se pierdan, que todos
tengan derecho a esa vida eterna, porque Jesús para eso murió, y para eso resucitó, y para eso subió al cielo. Y para eso nos envió al Espíritu Santo. Entonces es algo maravilloso poder ir entendiendo estas cosas. ¿Qué dice Juan 14, 16 al 23? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así es. A ver, voy a leer acá en el texto base, en el 24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, y con Él estamos en lugares de autoridad, hablando espiritualmente. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Ahora sí vamos a leer Juan 14, del 16 al 23. Y yo intercederé ante mi Padre y les dará otro ayudador para que éste para siempre esté con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido. Pero ustedes lo conocen porque habita con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes. Y el mundo no me verá, pero ustedes me verán porque yo vivo y también ustedes vivirán. En aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué cosas está diciendo Jesús? Le dijo Judas, no el Iscariote, el otro de sus discípulos. ¿Por qué te mostrarás a nosotros y no al mundo, mi Señor? Jesús le contestó y dijo, el que me ama guarda mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Así es, aquí dice, en la NBI dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. En él. El que me ama, no, el que no me ama no obedece mis palabras, como la gente del mundo. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Voy bien? Pero ya terminó en el 26, ¿no? Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. No, pues esto es imposible de entender para una persona del mundo. Porque imagínense aquí en el 23... El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Haremos nuestra vivienda en él. O sea que Dios quiso venir y hacer su vivienda en nosotros. Por eso acá en el 19, en los Corintios dice, en el 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que no es vuestro? No, pues es de locura. Imagínense, el Dios viviente, el omnipotente, el infinito, se le ocurrió venir a habitar en nosotros. Personas que, comparados con Él, que es infinito, casi no somos nada. Pero entonces, ¿cómo es que Él pueda venir a habitar en nosotros? Y para eso ya entran otros conceptos.
como el omnipotente, omnipresente, el omnisciente, omnipresente. ¿Cuál es la otra palabra? Omnipotente, omnipotente que todo lo puede, omnisciente, todo lo conoce. todo lo sabe, ¿sí? Omnipresente. Que está en todo lugar. Entonces, ¿cómo puede estar en nosotros y al mismo tiempo en todo lugar? Entonces mi pastor explicaba, decía que su presencia está dentro de nosotros, pero su omnipresencia está afuera y lo abarca todo. Y yo digo, no, pues es que sí es difícil. Pues ¿cómo Dios venir a habitar en nosotros? Si somos tan pequeños y Él lo abarca todo. Que yo creo que la palabra todo queda corta porque imagínense hasta dónde termina su poder. Es de locura. Cuando yo veo esto digo, no, Señor, lo que Jesús vino a hacer es grande. Y nuestra mente es finita y no alcanza a entender tantas grandezas. Y por eso el mundo está de cabeza y no entienden. No alcanza uno a entender muchas cosas, aún nosotros, que estamos en un proceso de aprendizaje. Porque ¿cómo es posible que sea Dios y sea hombre al mismo tiempo? Y cómo morir en una cruz y hay que ir entendiendo muchas cosas. De que Jesús tenía dos naturalezas, la divina y la física. Por eso en ciertas partes de la Biblia aparece como el Hijo del Hombre. Que ahí está hablando del hombre nacido de mujer. Entonces, es algo súper maravilloso el paquete que tenemos en las manos, pero también es para gozarse porque los estudiados a los que se les dio la responsabilidad de interpretar las Escrituras, sucede que no las entendieron. Aquellos fariseos, saduceos, esenios de aquellos tiempos, los escribas y todos los copistas y traductores no entendieron las grandezas de Dios, porque la Biblia estaba escribiendo. Pero ahora tenemos gente estudiada a la cual también se le dio la responsabilidad, y son obispos, son cardenales, son rabinos, son maestros de diferentes líneas de religión. Y sucede que tampoco entienden cuando que ya tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Y entonces, ¿por qué ellos no entienden? ¿Qué les falta? Nada más el Espíritu Santo, ¿verdad? Hace falta que el Omnipotente habite en ellos para que puedan recibir la revelación, así como dice aquí. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda. Entonces, para que una persona pueda recibir revelación del Espíritu Santo, se necesita que el Espíritu Santo esté conectado con su espíritu. Y entonces pueda entender lo que Jesús vino a establecer en esta tierra. La doctrina que vino a implantar para salvar al mundo, para ser hijos e hijas de Dios. Y para que se consumaran muchas cosas, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Cuando Jesús viene y vence en lo espiritual, cambió todo, porque exhibió a principados y potestades que estaban ocultos, que la gente no podía ver ni distinguir, aunque a veces se aparecían, había apariciones, pero ellos no distinguían. Pero Jesús viene y cambia las cosas, exhibe a los principados y potestades y los deja ver, para que cuando nosotros leamos la Escritura podamos ver cómo trabaja el mundo espiritual contrario, cómo funciona y cómo es de que hay apariciones y cómo es que hay accidentes trágicos y por qué hay carreteras, por ejemplo, en las que el diablo y sus demonios tienen derechos para matar a la gente, aunque sea en una línea recta. Cuando hay derechos, ahí es accidente tras accidente. ¿Pero por qué? Ahora lo podemos ver y entender. Porque Jesús vino y exhibió a los principados y potestades. Nos dio a ver cómo están distribuidos, como
principados, como potestades, como gobernadores y como huestes, para poder nosotros ir entendiendo ese estado espiritual. Pero también Dios tiene su orden, claro. Pero cuando Jesús viene, hizo todo eso. No solo murió en una cruz y ya, como inocente o como justo, sino que venció en la cruz del Calvario, venció y exhibió al enemigo maligno, para que ahora nosotros podamos entender y saber que hay un mundo espiritual en donde hay una influencia tremenda sobre nosotros que nos tenía esclavizados. Entonces tenía que venir Dios mismo a habitar en nosotros para así poder hacer la defensa espiritual contra espiritual, y que así nosotros no quisiéramos luchar en la carne contra seres espirituales. Ahora, si luchamos contra seres espirituales, lo hacemos en el espíritu. Y entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos en el espíritu, entonces los ángeles de Dios intervienen y hay confrontaciones entre ángeles caídos y ángeles de Dios. Y entonces, pues como Jesús ya venció, pues la victoria es para nosotros. Si tan solo podemos creer. Pero si no lo creemos y porque no lo entendemos, y la bendición está ahí, pero no la podemos agarrar. ¿Por qué? Porque falta la conexión de la fe. Por medio de la fe se mueve el mundo espiritual. Entonces Jesús vino a hacer cosas grandes, poderosas. Él lo que vino a traer a la tierra fue fe. Pero, ¿cómo iba a aparecer esa fe? Por una doctrina. ¿Por qué? Porque la fe llega por el oír la palabra. Amén. Y así de maravillosas son las cosas. Por eso ahora que leo Juan 14, digo, caray, no, pues son cosas grandes lo que tenemos en Cristo. Aquí no es de que cambio de religión y ya, no, eso no sirve. Religiones hay muchas, hay más de 3,000 en todo el mundo. Pero la religión falsa no salva. Solamente hay una religión verdadera, y es esta, la de Cristo. Porque lo que Cristo también dejó es una religión, cuando ya lo analizas en su conjunto, por todo lo que tiene que hacer la iglesia, en realidad es una religión también, pero esta es la religión verdadera, la de Cristo. Las demás son falsas porque están falseadas. O sea que han desarrollado doctrinas, religiones, con conceptos y pensamientos humanos, no sacando a la luz los conceptos, pensamientos y palabras de Jesús, que es diferente. Entonces vean qué indispensable es que la gente sepa esto, que Jesús vino a hacer cosas grandes, pero una de las más grandes es esta, que Jesús promete el Espíritu Santo y envía al Espíritu Santo. O sea, es maravilloso. Y acá más adelante podemos encontrar en Juan 16:5. Ahora vuelvo al que me envió, dice, pero ninguno de ustedes me pregunta ¿dónde vas? Al contrario, como les he dicho, estas cosas se han entristecido mucho, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy y se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme, porque los iba a justificar. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes, a sus hijos y a sus hijas. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán más, pero un poco después volverán a verme cuando resucitara. Estaba tratando de decir, o tratando de dar a entender. Imagínense cómo tendría aquellos hombres mareados. No, pues dirían, ¿por qué está diciendo Jesús?
¿Qué es esto? ¿Es de locura? Yo espero que ustedes se maravillen con esta hermosa doctrina de Jesucristo. La única, la más poderosa. Hubo profetas que vinieron y hicieron muchos milagros, como Elías, Eliseo y otros. Pero ninguno dijo las cosas que dijo Jesús. Y ninguno hizo las cosas que hizo Jesús. En esto distinguimos que Jesús realmente es el camino, la verdad y la vida. En esto lo distinguimos. Pero el que está en una religión falsa termina adorando a los hombres o dejándose llevar por cualquier doctrina de hombres, doctrinas falsas. Pero si agarramos la doctrina de Cristo, ya podemos gozarnos. Te queden los años de vida que te queden, sea tu condición que sea, lo principal y lo más maravilloso y lo más glorioso, ya lo tenemos. La convicción y la certeza de que aquí no termina todo, aquí solo empezó y nos espera la eternidad. ¿Y quién lo hizo posible? Nuestro Salvador, Jesucristo justo, maravilloso. Cuando tienes esto, tu mentalidad cambia y ya no te sientes gusano, ya no te sientes pecador, ya no te sientes culpable, ya no sientes remordimiento, ya no sientes tristeza, no sientes amargura, ya no sientes envidia con nadie, aunque tenga 10 carros del año y tenga un yate y un avión. Eso no compite con lo que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Eso es lo maravilloso. Por eso en nuestro corazón debe haber gozo. Y cuando Jesús manda hacer algo, hay que hacerlo. Ahora, Él dice que su yugo no pesa, que su yugo es ligero y fácil de llevar. Entonces, cuando hay que hacer algo por Jesús, pues hay que hacerlo. Que tengo que caminar un poquito, pues camino. Qué difícil es. Para buscar los beneficios de este mundo, trabajé años y años y a veces más de 10 horas. ¿Por qué no voy a hacer algo que Jesús manda, que es tan sencillo como es el entender su palabra, leer su palabra, ir y hacer discípulos, llevarlos a bautizar? Qué difícil es. Voy a ir en el autobús, no me voy a ir caminando. Voy a ir en el autobús, voy a regresar en el autobús. Va a haber calor y va a haber agua para refrescarme. O sea, todo facilísimo, para gozarlo, para disfrutarlo. No para ponerse carga como le hacían los del Antiguo Testamento, que se cargaban las tablas de la ley y nunca pudieron cumplir la ley. Solamente se fatigaron porque no tenían a Jesús. Pero tú y yo tenemos a Jesús porque nos tocaron los mejores tiempos. Ya llevamos 2000 y tantos de gracia. Aquellos vivieron pura ley. Nosotros no, es gracia. Tenemos los regalos de Dios. Gracia es un favor inmerecido, es un regalo de Dios que Dios nos dio sin hacer nada. Porque ¿qué hicimos para poder ser salvos? Nada. Todo lo hizo Jesús. Él sí fue clavado en ese madero. Era una muerte horrible. Pero nosotros, todo lo que tenemos que hacer es leer. Y cuando los ministros nos dicen, hermanos, vamos a hacer tal cosa, pues solo lo hacemos. Si decimos, vamos a cooperar, vamos a hacer una comida, pues solo nos cooperamos, hacemos la comida y comemos contentos, gozosos. ¿Qué difícil es? No es difícil. Pero ¿qué hacía falta? Que entendiéramos lo que Jesús hizo. Porque muchos teníamos el concepto de que, pobrecito Jesús, murió en la cruz. Ay, una señora decía una vez en uno de esos viacrucis que hacen en la Semana Santa. Dice, si yo hubiera estado ahí, dice, yo hubiera muerto por él. Porque toman al Señor como a un pobrecito que murió ahí humillado y vencido. No, Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy, dice, y la volveré a recuperar. Porque él sabía el plan que el Padre había desarrollado para salvar al mundo. Entonces él sabía que iba a resucitar. Y se lo dijo a sus apóstoles también, pero también no lo entendían porque decían, ¿cómo?
¿Cómo que ya se va y que no lo vamos a ver y que después de un tiempo lo vamos a volver a ver? Y no entendían. Y yo digo, qué barbaridad, yo tampoco entendía esto al principio. Hoy lo entiendo y digo, pues entonces mi tiempo no ha sido perdido. Algo he aprendido escuchando a mi pastor. Ya casi 23 años, escuchando a mi pastor. Y solo escuchando, obedeciendo. Y Él nos va iluminando. El Señor nos va iluminando por cuanto eres obediente. Dice el Señor, bendice al obediente el Señor. Entonces todo lo que tenemos que hacer es obedecer, prestar oído y hacer lo que diga el Señor. Lo que diga el Señor aquí en su palabra. Porque luego a veces sucede que le van aumentando cosas. No, aquí está todo. Ya quisiera el mundo entender lo que aquí está. Aunque no entendiera todas esas enseñanzas filosóficas que enseñan. Dije filosóficas, no teológicas, ¿no? Porque teología es el estudio de las cosas divinas. Cada persona que lee la Biblia es un teólogo, aunque no haya ido a una escuela o a un seminario. Toda persona que lee la Biblia es teólogo, porque lo que está aprendiendo, lo que está buscando y aprendiendo es el conocimiento de las cosas divinas, de las cosas de Dios. Pero cuando había mucha ignorancia decían en las congregaciones que eso de la teología no era bueno, que porque eso ya era una ciencia desarrollada por el hombre. Pues sí, pero es una ciencia que te lleva a estudiar las cosas divinas. Y es correcto, es válido. Si no tuviéramos la teología, ¿cómo entender la Escritura? ¿O cómo se habría hecho la Escritura? ¿Cómo? ¿Cómo se podría entender la revelación de las cosas espirituales si no hay una teología? Entonces estamos aprendiendo cosas maravillosas. Hasta aquí lo vamos a dejar. Yo espero que mucha gente oiga estas grabaciones y que al fin se les ilumine su mente y que puedan creer en Jesucristo. Porque mucha gente ya no sabe en qué creer, que en el Señor del Huerto, el Señor de las Maravillas en Querétaro, que el Señor de Chalma, que la Virgen de Juquila, que la Virgen de los Remedios, que la del Carmen, y prenden como 7 o 10 veladoras a la semana y su vida y su manera de pensar no cambia. O sea, ¿cómo va a cambiar su manera de pensar? ¿Y cómo va a cambiar su vida? Si están sin el estudio de las cosas divinas. Necesitamos ver lo que Jesús vino a hacer. Cuando vemos lo que Jesús hizo, ahora sabemos que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Sintiendo la paz, el gozo y la alegría de Cristo, seguros, convencidos de que nosotros no tenemos que hacer sacrificios. El sacrificio ya lo hizo el Señor y nosotros todo lo que tenemos que hacer es obedecer y gozarnos en nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Con esto terminamos. Yo he llorado contigo, soy tu hermano, soy tu amigo y estoy orando por ti.